Busquemos Isaías 55. Tiempos de Teshuvá, se llama este. En la cultura hebrea, sobre todo cuando Jesús caminó aquí en la tierra, todo lo que hizo Jesús, todo lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, ¿no? En la Torá, Jesús lo cumplió. Y hoy es 12 de enero del 2025. Isaías 55. ¿Agarraste uno? Bueno, Dale. Isaías 55, 6. Dice 55, 6, leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al cual Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, de que abras nuestro entendimiento, tus escrituras y nuestros ojos, para poder comprender, Señor, y que esta palabra cumpla la finalidad y el propósito por cual es enviada a nuestros corazones. Nos disponemos, Señor, a escucharte, a recibir esta palabra que va a producir ese cambio en nuestras vidas, que va a dar fruto dignos de arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Amén. Cuando David había pecado con Betsabé y el profeta Natán lo confronta con el pecado que había pasado en su vida. Se había adulterado con una mujer y había mandado matar al marido para quedarse con la mujer y él vivía con eso. Para todos los reyes, para todas las formas, era algo normal, ¿no? Pero David era David y él tenía su corazón conforme al corazón de Dios y manda al profeta Natán para que lo confronte con ese pecado. Y se da cuenta de lo que había hecho. Dios revela en su corazón. Y en el Salmo 51 él dice todo lo que se produce en él, reconociendo la maldad, la pecaminosidad, la perversidad, lo que había hecho en su vida. Y le pide a Dios que limpie su corazón, que lo ayude, que lo sane, pero sobre todas las cosas que limpie su corazón. Y él paga las consecuencias del pecado. Dios lo perdona, pero las consecuencias del pecado siguen en su vida, siguen con esos problemas en su vida. Y muere su hijo, y mueren 4 hijos de él. Y su casa nunca se apartó de la guerra, de la espada. Las consecuencias del pecado, de nuestras malas acciones, tienen consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias vienen. Y ahí viene la súplica de David pidiendo misericordia, perdón y limpieza. Dios quiere un corazón limpio en nuestras vidas. Un corazón limpio, recto y justo, lleno de Cristo. Y cuando llena Cristo mi corazón, se produce la total limpieza, la santidad, la liberación, como cantábamos hoy, ¿no? Así que Dios quiere esa santidad. Y viendo esta época de nuestro año cronológico, calendario, que no es el mismo que de los judíos tienen otro año calendario, ellos empiezan otro año, van por el 5700 ellos, 5785 si no me equivoco, nosotros vamos por el 2025. Y el de ellos empieza en octubre, el nuestro empieza en enero, ¿no? Así que es bastante diferente y dispar. Ellos tienen un año lunisolar con relación a la luna, empiezan en la luna creciente y terminan en la luna nueva. Pero también tienen solar por el calendario solar de las estaciones y del año. Pero es distinto al nuestro. Y ellos tienen 7 fiestas. Cuando Jesús estuvo acá caminando en la tierra, ellos tenían 7 fiestas que festejaran el año, de las cuales 3 eran obligatorias de ir hasta Jerusalén. Tenían que subir, estén donde estén, hasta Jerusalén, para ir al templo y adorar a Dios, pedir perdón y llevar los sacrificios, a veces llevar un corderito, una paloma, tenían que llevar toda la familia, todo un esfuerzo para ir al templo a adorar a Dios.
nosotros sabemos que hoy es distinto, no hay templo, no hay altar, no existe ya el altar, ¿no? El altar somos nosotros. Son cosas que estaban en el Antiguo Testamento que dice que eran sombras, tipos y figuras de Cristo. Así que todas esas cosas quedaron en el Antiguo Testamento y Jesús vino, cumplió todas las formas y hoy tenemos una vida nueva en Cristo. Esa liturgia, esos ritos, esa forma quedan para los hebreos, para los judíos no mesiánicos y para costumbres, pero no son las puertas para llevarnos a Cristo o a la salvación. Así que todos esos ritos quedaron en el pasado y Cristo los vino a cumplir. Y esas fiestas, ellos tenían 4 fiestas que eran en la primavera, donde se iniciaba su año. Y después tenían 3 fiestas que eran en otoño. Y me puse a estudiarlo. Los nombres son raros, ¿viste? Porque no... El Pesaj, el Bikurim, el Shavuot, el Sukkot. Son todos nombres que ellos tenían para las fiestas según las cosechas, porque eso era lo que ellos les marcaban. La siembra, la cosecha, las formas que Dios les traía la palabra. Eran tiempos donde ellos festejaban y eran tiempos de ir al templo, de reunirse con Dios. Acuérdense que en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre el rey, pero no estaba en todos. Hoy el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Cristo está en tu vida, está en tu corazón y ahí viene el cambio. El cambio viene de adentro hacia afuera. Así que en esas primeras 4 fiestas, que empezaba por el mes de marzo más o menos, empezaba el año religioso, donde empezaban las fiestas. Y después estaba en octubre, donde empezaba el año civil, el primer año de Tishri, el primer mes de Tishri. Elul, que era el mes anterior, y Tishri el primero, así se llamaba, ¿no? Son nombres. Y empezaba más o menos, en el año 2024 empezó el 2 de octubre, el año civil judío. En el 2 de octubre empezó. Entonces ahí empieza el mes 1, el mes 10 para nosotros, ¿no? Pero el mes 1 empezaba, ellos es el año civil. Pero el año religioso de ellos empezaba en marzo, con la Pascua. Ellos tenían las 4P, que eran las 4 primeras fiestas de primavera, que era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés, 50 días después. Eran las 4 fiestas. La Pascua y el Pentecostés, ellos tenían que ir a Jerusalén. Y después venía el verano, que el verano no había fiestas. Y después venía en el otoño. Y el otoño venía otras 3 fiestas. Que era el inicio del año, para ellos, el año civil. En octubre empezaba el año, entonces empezaba el mes de Tishri y venía el Yom Teruah, que era el inicio de año, que era la fiesta de las trompetas. Ese día, el primer día del año, estaban todo el día tocando el shofar, que tiene un sonido muy especial, que produce la piel de gallina, que produce algo en el interior. Cuando se escucha el shofar, que era un estridente ruido con el cuerno de los machos cabríos, era muy fuerte. Ellos sonaban eso y tenían 10 días la segunda fiesta, que era el Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día más sagrado para ellos. El día más santo, donde ellos iban a pedir perdón por todos los pecados del año. Y después venía la fiesta del Sukkot, que era la fiesta eran 8 días después, la fiesta de los tabernáculos, que eran fiestas obligatorias para ir a las 3 que tenían que ir a Jerusalén. Entonces en las fiestas de otoño, que eran las 3 que venían, estaban la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, de 10 días después, que era más o menos el día 12, de ese mes, del primer mes del año, que vendría a ser hoy. Y después los 8 días venía la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era la fiesta de las trompetas? Ellos hacían sonar las trompetas, ¿por qué? Porque se abrían los libros, decían ellos. El inicio de año. Se abren los libros de lo que hiciste el año anterior, de cómo viviste, cómo te portaste, qué pensaste, qué hiciste. Lo que no hiciste de bueno y lo que hiciste de malo se abría y quedaba expuesto. Entonces tenían 10 días de los días de Teshuvah, se llamaban. Eran los días de preparación para pedir perdón. Era para analizarse a uno mismo. Ver cómo te habías portado, qué habías hecho, cuáles eran tus áreas débiles, en qué habías fallado, en qué te levantaste peleador en la mañana y peleaste a tu marido, en qué hiciste que peleaste al vecino, qué hiciste que tenías envidia con el otro. ¿Qué hiciste que pensaste mal del otro? Todas esas cosas se pensaban en esos 10 días
esos 10 días de Teshuvá, de arrepentimiento, para el día de la expiación, que ellos llevaban un cordero, y cordero, becerro, según el pecado que tenían, y lo mataban ahí. Y ahí venía el perdón para el pueblo, que era un día muy especial. Venía ese sacrificio y luego tenían 8 días en la fiesta de los tabernáculos, que ellos festejaban otra cosa, pero eran una fiesta de regocijo. Y el tabernáculo se llamaba porque ellos no dormían en sus casas. Ellos hacían un ranchito que estaba como se tenía que hacer, sin techo, con ramas arriba, y dormían esos días ahí totalmente a la intemperie, como estuvieron en el desierto sus antepasados, dependiendo totalmente de Dios. Dependiendo totalmente de Dios. Y en una festividad con ramas de palmera en sus manos, cantando, festejando. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, cumplió todas las fiestas, ¿no? Todas las fiestas de la primavera Él las cumplió, porque la Pascua la cumplió, y Él vino, y encima Él las cumplía personalmente. Él, los últimos tiempos que vivió en Jerusalén, estuvo en todas las fiestas. Él las cumplió, pero Él las vino a cumplir con su vida. Con su vida, su muerte, su resurrección y su envío del Espíritu Santo, Él cumplió las Pascuas, cumplió la fiesta de los panes. ¿Por qué? Porque lo enterraron rápido, porque llegaba las fiestas del Shabbat. Él cumplió también la de las primicias, porque Él llevó las primicias delante de Dios con los primeros resucitados cuando Él resucita. Y luego de eso, Él cumple el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y viene la iglesia que hoy estamos, la iglesia suya. Y después viene el tiempo de verano, donde no hay fiestas. ¿Qué pasa en el verano? Es donde nos está llamando a nosotros. Es donde viene a buscar. Uno se pone a estudiar la liturgia, a mí me apasiona, y ver cómo Jesús lo hizo, y cómo hoy se está cumpliendo todo lo que dice la Biblia, y que hoy está formando su iglesia, está moldeándonos, está tratando tu carácter para formar el carácter de Jesús en tu corazón. Te puso alguien al lado, una mujer, un hombre que te trata. ¿Qué te trata? ¿Para qué? Para moldear tu carácter, para que seas perdonador, para que seas, como dice Blanca, aguantar al otro. Como aguantar, como soportar al otro. Y te lo manda el Señor, porque está tratando tu carácter, tu vida, tu forma. Te pone un hermano a veces, que ese hermano o esa hermanita que no pasás ni con un trago de agua, Dios te la pone al lado para tratarte a vos, para que vos aproveches y practiques el pecado, el amor, la misericordia, la paciencia, todo el fruto del Espíritu Santo. Para eso estamos siendo tratados. Así que Jesús vino y a las primeras fiestas ya están cumplidas. Hoy el verano nos está buscando y hoy ya está a las puertas la fiesta de las trompetas, donde se va a sonar las trompetas, se van a romper los sellos y van a quedar expuestos todos esos libros. Y este es el tiempo del Teshuvá, que es el tiempo del arrepentimiento de su iglesia. ¿Por qué? Porque dice de que va a venir Cristo. La fiesta del Yom Kippur es cuando Cristo venga en su segunda venida. Y cuando va a ser la tribulación, el gran momento que los que no se van a pasar aquí la tierra con el diablo suelto. Porque dice que Jesús se va a llevar el Espíritu Santo de la tierra y el diablo va a quedar suelto. Y la gente que está acá va a querer morir si no va a poder. Lo dice la Biblia, no es que lo diga yo. Va a ser tan terrible esos tiempos sin el Espíritu Santo que por amor a los escogidos que aún quedaron acá, Dios va a cortar esos tiempos y va a venir nuevamente el juicio. Y después va a venir la fiesta de los tabernáculos, que va a ser la última fiesta donde vamos a estar con Cristo para siempre en ese lugar. Así que estas 3 fiestas que faltan se van a cumplir ahora. Yo sé que es muy inminente la vuelta de Cristo. Así que se han cumplido todo. Ya cuando dijo que iba a traer a su pueblo de los 4 vientos nuevamente, en 1948 pasó eso, que fue cuando Israel fue reconocido como país de nuevo, eso ya pasó, y dijo Cristo que no va a pasar esa generación. ¿Cuánto dura una generación? 100 años. Así que estamos muy cerca. Y ya han pasado 70 y pico de eso, ¿no? 70 y pico de años. Así que sé que estamos muy cerca a las puertas del retorno de nuestro Señor Jesús. Así que hoy es el tiempo, como en esa época, ellos tenían el primero de año, venía el Yom Teruah, que era la fiesta de las trompetas, y tenían 12 días para arrepentirse. ¿Saben qué día es hoy? 12. O
sea, nosotros tenemos justo ese tiempo para analizarnos. Dice que es arrepentimiento, confesión, eso se me fue, arrepentimiento, confesión, cesación y resolución. Eso era lo que ellos hacían. Arrepentimiento. Si vemos en las escrituras, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento está desde los orígenes de la Biblia, está hablando de arrepentimiento. El pueblo se alejaba de Dios y los profetas le decían, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y los va a perdonar. Por eso están sufriendo. Entonces ellos se arrepentían, volvían a Dios. Cuando estaban bien otra vez, se olvidaban de Dios. Ya tenían comida, tenían casa, tenían trabajo, tenían todas las cosas y se empezaban a olvidar de Dios. Porque muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando tenemos necesidad. Cuando tengo enfermedad, cuando tengo problema económico, cuando me llevo mal con alguien, Señor, ayúdame. Después se me soluciona el problema y me olvido de Dios. Entonces, Dios me mantiene en necesidad para que yo siempre vuelva a los pies de Él. Y eso pasaba con el pueblo. Entonces los profetas, todos los profetas le decían, arrepiéntanse y vuélvanse. Joel 2 le dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ellos cuando se arrepentían, ellos ayunaban y se demacraban, se ponían ropas de ásperas, se acostaban en ceniza, hacían grandes lloros en las plazas, mostrando el arrepentimiento por el pecado. Pero no había arrepentimiento adentro. Y eso es lo que vino Jesús a decirle, hipócritas. Ustedes están demostrando que se arrepienten, que son santos, que han cambiado, y adentro están llenos de huesos muertos. Son como un sepulcro blanqueado, les dijo Jesús. Y Dios le decía, ustedes tienen que arrepentirse de adentro. Y cuando vos te arrepentís de adentro, afuera se va a ver. Pero no para hacerte ver que te arrepentiste, que ayunás, que haces todas esas cosas, porque eso es hipocresía. Eso no sirve. Eso Dios lo detesta, lo aborrece. Y él decía que en el Antiguo Testamento todo el mundo proclamaba de los profetas. Y en el Nuevo Testamento sigue haciendo lo mismo. Juan el Bautista cuando vino dijo, vengo a preparar el camino para el Mesías. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Después vino Jesús a decir lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra, que era Él. Y Él les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y nos viene a decir hoy también eso. Y yo creo, lo sé, que nadie puede decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque encima es mentiroso y tiene que arrepentirse por mentiroso. Todos tenemos cosas malas, todos hacemos, decimos y pensamos cosas malas, que a Dios no le agrada. Así que de eso Dios nos manda que debemos arrepentirnos. Y incluso todos los apóstoles hablaban de que debieran, todos, Pedro, Pablo, todos predicaron eso. Jesús les dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo me arrepiento, el único que no habla del arrepentimiento es Juan. Pero no habla de arrepentimiento como palabra, sino él habla como amor y fe, que es exactamente lo mismo, conlleva arrepentimiento. Si yo me arrepiento es porque tengo fe en Cristo. Si yo tengo fe, automáticamente me voy a arrepentir. Eso conlleva, van juntos, van de la mano. Se arrepintieron y se bautizaron. Este domingo pasado hubo 3 muertes y 3 nacimientos nuevos. Se arrepintieron y se bautizaron. Fueron obedientes al mandato de Dios. Y se confesaron. Tremendas confesiones hicieron de sus cortas vidas. De sus vidas. Pero sí, se confesaron. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en sus corazones. Reconocieron que había maldad. A pesar que vos decís, wow, unos niños tan pequeños. No, tienen convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones. Hubo convicción de pecado, hubo conocimiento de la justicia de Dios y hubo arrepentimiento. Hubo reconocimiento de Dios y obediencia en bautizarse. Y los cielos, ¿qué dice cuando un arrepentimiento, un alma se arrepiente? Hay fiesta en los cielos. Jesús hablaba de la parábola de la moneda que había perdido. Y dice, hay fiesta en los cielos porque encontré lo que yo había perdido. Dice que delante de los ángeles, cuando se produce ese convencimiento en el corazón, hay fiesta en el ámbito espiritual, hay regocijo delante de Dios. Así que eso es lo que nos pide Dios y nos pide todos los días. El arrepentimiento no es ahora y el año que viene otra vez. El Teshuvá era un tiempo para los judíos de la festividad, donde desde el Teruá hasta el Kippur
desde la fiesta de las trompetas hasta la fiesta de la expiación, ellos tenían esos días para arrepentirse, para hacer un análisis interno. Y yo te digo, estuvimos estudiando más de la mitad del año pasado el Sermón del Monte. Ese es el espejo donde yo tengo que mirarme. Yo estoy viviendo así, entonces me tengo que arrepentir. Pongo la otra mejilla, perdono, camino la milla extra. Hay muchas cosas que Dios nos dijo de que debemos hacer y son la forma de vida de un verdadero cristiano. Acá tenemos escritas las 8 puertas que decíamos que eran las bienaventuranzas. Yo voy a ser bienaventurado, voy a ser más que feliz cuando yo vivo así. Es el resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida, de Cristo en mí. O sea que si yo leo el Sermón del Monte y veo que estoy faltando, tengo que arrepentirme y cambiar. ¿Y qué es arrepentimiento? Hay 4, yo anoté 4, si los encuentro, acá. 4 elementos, por así llamarlos, del verdadero arrepentimiento. En el Nuevo Testamento lo menciona de 3 formas. Raro, ¿viste? Metaneo, metanoia, metalinoneo, no sé. ¿Qué quiere decir? Las 3 formas de arrepentimiento son: la primera, que es de remordimiento, es la que tuvo Judas cuando se dio cuenta de lo que había hecho y fue a pedirle perdón, fue a devolver las monedas que le habían pagado a él por traicionar a Jesús. Pero eso fue remordimiento, no fue a Jesús, no volvió a Dios. Es ese remordimiento, ¿por qué? Porque te das cuenta que hiciste algo mal y que vas a tener consecuencias. Entonces a veces la consecuencia del pecado me hace sentirme mal. Pero eso no está bien. Porque es miedo a la consecuencia del pecado, no miedo a Dios. Entonces, ese es el primer remordimiento, que no sirve. Encima causa tristeza y trae muerte, dice la palabra. El otro es que por el conocimiento de lo que yo hice me trae un cambio de opinión. Pero si no hay acción tampoco sirve, metanoia creo que se llama. Y después está la metanoia que hablábamos con Yara, que era cambio de mentalidad, de pensamiento, pero que me lleva a la acción. Es una media vuelta total. Si yo iba para allá, hacía esto, decía, miraba, escuchaba, tocaba, iba, dejo de hacerlo y cambio de dirección y voy a Dios. Porque si yo cambio de dirección y no voy a Dios, no se cumple el arrepentimiento. Entonces, tiene que haber un cambio total de dirección y volver. Por eso es retorno. Por eso era, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Tiene que haber confesión, tiene que sacarse para afuera, tiene que reconocerse que está mal. Y como andás bien bárbaro, mentira, siempre hay algo malo en tu vida, siempre. Y si no, oramos porque es mentiroso. Pero ese cambio es total hacia ello. Y esos 4 elementos que yo decía eran, primero, era que el verdadero arrepentimiento produce un sentido de conciencia en mí, de pecaminosidad, de insuficiencia, de incapacidad, de darme cuenta de que está el mal. ¿Se acuerdan que cuando dice la Biblia de que el hombre sin Cristo no es que tiene pecado, es pecado? No es que las tinieblas están en él, es tiniebla. Entonces cuando viene Cristo, perdona mis pecados y soy libre, como cantábamos hoy. Él viene a ser, Él es la luz y trae la luz a mi vida. Pero el hombre es tinieblas y es pecado. Por eso cuando a veces se piensa de que hay una palabra que dice que Dios ama al pecador, no lo dice la Biblia. Porque el hombre es pecado, no es que tenga o haga, es pecado y es tiniebla. Dios ama al Hijo que está en tu corazón, que cambió y vino a hacerte una nueva criatura, una nueva naturaleza, algo totalmente nuevo. Él no vino a maquillar muertos, Jesús no vino a arreglar la vasija que estaba rota, Él vino a hacer una vasija nueva, algo nuevo. ¿Y qué dice que con la vasija nueva? Tiene que estar crucificada, tiene que morir esa vasija para que nazca lo nuevo. O sea que todo lo que había de María Asunción tenía que morir para que sea la nueva María Asunción. Porque si yo sigo ella sigue teniendo algo de María Asunción, como le dice Santiago, no amen al mundo, no pueden amar a 2 dioses, no pueden tener un poquito de
como hablábamos la otra vez, hacer una torta con un poquito de popó y la hacemos comer. ¿Se imaginan una torta con un poquito de popó? ¿Quién la va a comer? Bueno, lo mismo Dios ve en mi vida. Él no quiere un poquito de... Él te quiere todo. Él es celoso. Dios quiere todo tu corazón y mi corazón. Por eso no tiene que haber medias tintas. No puedo amar al mundo y amar a Dios. Yo tengo que aborrecer las cosas que a Dios no agrada. Primero entonces es ese sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad. Hacerme cargo para el verdadero arrepentimiento. Y después aferrarme a esa misericordia, ir a Él, ir a Cristo, a esa misericordia de Dios que es Cristo en nuestras vidas. Aferrarme de Él es lo único que me da el único firme en las cosas, en las vidas, en la existencia. Es lo único firme, que es Dios. Y el verdadero arrepentimiento produce en mí un cambio de actitud con relación al pecado. Si yo hacía algo malo, cuando yo me arrepiento y Cristo entra en mí, yo tengo que odiar eso y tengo que aferrarme a la obediencia a Dios. Si no, no hay arrepentimiento. Si no hay remordimiento y queda el arrepentimiento a media. Pero si es un verdadero arrepentimiento, yo me aferro. Ya hay un cambio y ya odio lo que Dios odia. Y ya no hago eso que antes me gustaba hacer porque... hay en mí ese cambio. Si yo antes me drogaba, cuando Cristo entra en mí, ya no me drogo porque me aguanto de no drogarme, sino porque no quiero, porque ya me produce el asco. Me pasó con la droga, me pasó con el cigarrillo y después con el alcohol. Yo, si hay alguien fumando, yo me ahogo, no puedo respirar. Y yo me imagino a Mabel, ¿no? Que fumaba yo en el coche, fumaba en la casa, en la pieza, cuando estaba durmiendo. A veces me... Dormido. No, yo me bañaba y en el coso del jabón tenía un cenicero. Yo me secaba la mano con la toalla, le daba la pitada y me seguía bañando. A veces, y yo ahora eso es aborrecer lo que yo antes hacía mal. Si hay un verdadero cambio en mí, siempre acuérdense lo que hablamos el domingo, la vida de un cristiano viene de un suceso hasta otro suceso, un proceso, ¿no? No es que vino Jesús, te tocó una varita mágica y ¡ping! Ya soy el santo de la espada, no. Es un proceso. Hay cosas que yo tengo que abandonar, que tengo que dejar porque me gusta, me cuesta, porque tengo que dejar, porque es morir al yo todos los días. Y después llega al final, cuando llegan estos momentos que yo analizo todas las cosas, como vimos el domingo pasado, que cada uno dijo de cómo había tratado Dios en sus vidas, que habían aprendido de Dios. Esas cosas son muy valiosas, porque es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ya se me fui. El sentido de conciencia de la pecaminosidad, aferrarse a la misericordia de Dios, el verdadero arrepentimiento produce ese cambio de actitud y acción con respecto al pecado y produce en nosotros una forma, un deseo de buscar la santidad, de una búsqueda de santidad, del amor de Dios. Si yo peco, si yo hago algo malo, no me tiene que dar miedo la consecuencia del pecado. Uy, cuando se entere mi hermano lo que hice. Uy, cuando se entere mi papá lo que me mandé. Uy, cuando se entere mi esposo lo que hice. No, no es eso. Uy, lo que Dios vio de lo que hice. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque la consecuencia del pecado es en esta tierra, es ahora, y va a tener eternidad, pero la consecuencia con Dios es eterna. Entonces, eso es temor a Dios. Cuando yo hago algo que está mal, o que lastimo, o que a veces hago algo mal, que no lastima a otro, pero lastima al corazón de Dios, sigue siendo pecado. Yo me tengo que arrepentir por temor a Dios, no por temor o miedo a la consecuencia del pecado, por lo que va a decir mi mamá, mi papá o mi esposa o lo que va a decir mis amigos. Es más allá de eso, ¿entienden? Porque si yo estoy temiendo eso, estoy limitado a un tiempo, a una forma de ahora y no a la realidad o consecuencia eterna. Yo tengo que no hacer algo por amor a Dios, por aborrecer el pecado, por una consecuencia, una conciencia santa y por temor a Jehová, por temor a Dios, no por temor a mi esposa. Si yo estoy haciendo algo malo, alguien me ve y dejo de hacerlo, ¿Dios no me está viendo? ¿Se acuerdan cuando Adán pecó y se escondió atrás de un árbol? Y el árbol para Dios era transparente, era como cuando jugamos a las escondidas con los chicos, ¿viste? Que se esconden ahí atrás de la silla y se esconden la cara y está toda la cola al aire.
Y viene Dios y le dice, Adán, Adán, y lo tenía ahí. Se había escondido de Dios. ¿Dónde te podés esconder de Dios? Si subo a lo alto, a lo bajo, a lo profundo, en ningún lugar. O sea que yo, las cosas malas que hago, para los ojos de Dios, es visible. Las cosas que yo pienso mal de mi hermano, de los otros, las cosas que pensás mal, para Dios es visible. Si yo pienso de que estoy mirando algo en la computadora, en el teléfono, y me vio mi hijo y yo lo cierro, me hago el tonto o cambio, estoy mirando algo, yo lo veo en algunos que están mirando en internet, ¿viste? Y paso yo y cambian de canal. Dice, Dios te está mirando, no lo hagas, no dejes de hacerlo por temor a mí o porque yo te voy a decir algo, sino porque Dios está sufriendo su corazón por lo que vos estás viendo, pensando, haciendo, diciendo, maquinando en su corazón. Ese es el verdadero temor de Jehová, ¿no? Aborrecer el pecado por amor a Dios, porque sabemos que lastimamos su corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Jesús, cuando caminó, él dijo, la ira, Pablo le dice en Romanos 2, la ira de Dios viene sobre los hijos que no se arrepienten. Si Dios te hace entender algo que está mal, arrepentite rápido. Arrepentite rápido, deja de hacerlo, confesalo, porque cuanto más tardás, te puede pasar como a David. Te puede pasar como tantos ejemplos en la Biblia, ¿no? De que después sufren las consecuencias del pecado y sufren las consecuencias de la ira de Dios. Esto está en Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Dios muestra cosas, arrepintámonos, no pasemos mucho tiempo. Liberémonos de esa carga, confesémoslo y demos vuelta el timón de nuestro barco para no sufrir las consecuencias. Dios quiere que todos lleguen a arrepentirse. Ese es el deseo del corazón de Dios. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro futuro y nuestro pasado, pero Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento por fe en Jesucristo. ¿Y para qué? Para que tengamos salvación, porque si no viene la ira de Dios sobre nuestras vidas y yo puedo perder mi salvación. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Él nos brinda su mano abierta para que todos vayamos a Él, que nos arrepintamos y que vayamos a ser libres. Libres.